Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola, corazones, mis amores. ¿Qué creen que tengo para ustedes de novedades? Y yo pienso que vamos a hacerlo en 2 partecitas, porque este es un temazo. Te voy a decir que sin duda es prácticamente de lo que se nutre la mayoría de los casos de un caso de terapia tradicional. Lo primero que tenemos que observar, como en tantos podcasts que me has escuchado hablar, de tomar a mamá y papá, del desorden sistémico, y es muy importante que comencemos a hablar de esto que se llaman órdenes del amor, y más voy a ahondar porque todo esto tiene que quedar aquí como herramienta a tu mano, lista, para que cuando sientas que necesitas recuperar la información, adelante. Porque básicamente, te repito, es de lo que se nutre la mayoría de los casos. Es decir, cuando nosotros tenemos o vamos a presentar ciertos conflictos en nuestra vida, pues lo primero que tenemos que ver es esas órdenes de mamá y papá y cómo es que están organizados en nuestra vida, porque de ahí se va a desprender nuestro carácter, nuestro estado de supervivencia, nuestras búsquedas inconscientes y pues sobre todo muchas estrategias de supervivencia, vamos a decir. Entonces, este no es la excepción. Entonces, si es que este podcast está dirigido para las personas que se tuvieron que hacer adultos muy chiquitos, que tomaron atribuciones que no les correspondía o que se las dieron. Y vamos a hablar de ciertos detalles y sutilezas, porque si tú creciste al revés, ¿qué significa crecer al revés? Que te hiciste cargo de los que se tenían que hacer cargo de ti, ¿verdad? Entonces, cuando esas cosas suceden, Bert Hellinger es muy claro con esto, ¿no? Nos tuvimos que hacer adultos antes de tiempo. Como te decía, entonces esos órdenes del amor se invierten. Y bueno, pues es importante que de la misma manera tú comprendas que es importante que te trabajes en ese sentido. Es decir, yo cuando llego al mundo necesito ser cuidado. Necesito ser sostenida emocionalmente, no solo económicamente. Necesito nutrirme de cierta fuerza para sostenerme en la vida y crecer. Y tener buenos ejemplos, idealmente. Pero evidentemente, si nosotros no tenemos esa oportunidad, vamos a hacernos grandes, o sea, hacernos adultitos muy chiquitos. Entonces, este tema de padres e hijos es fundamental, corazones, porque pues puede haber varios casos o varias situaciones. Primero que nada, crecer al revés, como el nombre del podcast lo dice, o tomar el lugar de papá o mamá, es cuando el hijo o la hija ocupa el lugar del padre o de la madre. Y bueno, cuando eso sucede, toda la estructura de la familia se pone a tambalear, ¿no? Y bueno, pues Bert Hellinger fue muy claro en este sentido cuando nos ha dejado ciertas frases importantes que yo te voy aquí a mencionar para que perfectamente entendamos. En este sentido, el movimiento sanador para un niño sería mirar a sus padres y entender que de ellos ha tomado la vida que le han regalado, y cuando esa jerarquía se ve violentada en una familia,
especialmente cuando un niño quiere hacerse cargo de algo que sus padres no pueden hacerse cargo y así de esa manera salvarlos, o en su caso si uno de los padres queda excluido, ¿no? O sea, excluyen a la madre o excluyen al padre por alguna razón. Entonces el hijo evidentemente se queda a medias, a medio camino, y siempre va a tener un vacío. Entonces cuando alguien se siente separado de sus padres, siempre invariablemente va a sentir que le falta fuerza y pierde energía. Siempre se va a sentir debilitado si le falta alguno de los dos progenitores y desarrolla ciertos síntomas que lo llevan a enfermedades, desde luego. Hoy, en este podcast, yo te voy a explicar con pelos y señales qué significa ocupar el lugar de alguno de los padres, ¿verdad? Entonces, Bert Hellinger decía que las consecuencias básicas sobre ocupar el lugar de alguno de los padres, obviamente trae consecuencias importantes y que nosotros debemos de devolverle su lugar a mamá o papá. Evidentemente esto se hace de manera simbólica. ¿Por qué? Porque si tú tuviste que hacerte mayor demasiado pronto, o sea, tomar actitudes, conductas, estructuras de pensamiento, no de niño, sino de adulto, te convertiste, por ejemplo, en el sostén de alguno de tus padres. Esto sucede muy comúnmente cuando hay a lo mejor algún padre con alcoholismo, con alguna adicción, depresión, ¿verdad? Se convierten en el sostén de los padres o confidentes, que ya no sabes cuál de los dos es peor, teniendo que escuchar situaciones o historias que evidentemente no están a la edad resolutiva de un niño, ¿verdad? Y entonces aquí la pregunta, si es tu caso, desde luego, sería, ¿qué peso de este tipo llevas que no te corresponde? Y sientes que hay adentro de ti, a su vez, fíjate, te haces muy grande pronto, aprendes a ser sostén de alguno de los padres. Sin embargo, adentro de ti hay una niña y un niño que se siente abandonado, y un adulto que te has convertido ahora que se impone ante ese niñito interior, ¿verdad? Entonces, en la mayoría es así. Bueno, pues si tú te identificas con esta información, pues evidentemente vamos a tratar de darte las mayores explicaciones posibles al respecto. ¿Qué te parece? Y bueno, pues el terapeuta Bert Hellinger obviamente describe muy claramente pues que las consecuencias de ocupar el lugar que no es el propio, que no es el tuyo, especialmente cuando el hijo va a asumir un lugar de los padres, cualquiera que éste sea, ¿eh? De hecho, este es uno de los principios centrales de lo que vamos a llamar el orden del amor o el orden de las constelaciones familiares, a las cuales Bert Hellinger le llamó la jerarquía. O sea, las abuelas tienen jerarquía sobre mi madre y sobre mí, ¿no? Mi madre tiene jerarquía sobre mí, o orden, también se llama el orden de precedencia, o sea, quien llegó antes. Significa que ocupar el lugar de los padres, en el lenguaje, vamos a decir, de las constelaciones familiares, esto se llama la inversión de la jerarquía. Entonces así Bert Hellinger decía que el orden del amor empieza por reconocer, simplemente así de fácil, ¿quién llegó primero? ¿Quién le pasó la vida a quién? ¿Quién le entregó la energía a quién? Esos son los padres con los hijos. Entonces los padres, en órdenes del amor, la regla general siempre es esta. Los padres dan y los hijos reciben. Siempre es así, ¿no? Ya hijos adultos, ¿qué les daremos? Pues espacio y respeto a sus decisiones, ¿verdad? Pero bueno, ese orden evidentemente sostiene la vida humana, pero también el inconsciente, o también llamado el alma del clan o del sistema familiar. Pero cuando un hijo se convierte en sostén emocional de uno de los padres, o cuando un hijo se vuelve la pareja simbólica de los padres, de hecho lo hemos hablado mucho, ¿no? O sea, la hija que se vuelve la esposita del papá, o el hijo que se vuelve el esposito de la mamá,
Y también puede ser igual, la hija que se vuelve el esposo de la mamá, esta pareja simbólica, este acompañamiento en la vida como pareja o, repito, confidente o de alguna manera salvador o salvadora de alguno de sus padres. Entonces inmediatamente esta alma del sistema se desordena. Entonces si este hijo deja de ocupar su lugar de hijo y ahora se convierte en el grande, aunque sea un niño, pues evidentemente este problema de inversión no siempre se nota a primera vista, déjame decirte. A menudo se disfraza con las siguientes frases, ¿no? Que es muy maduro a su edad, que es una niña muy buena, un niño muy bueno, que son personas o niñitos muy responsables, es que me ayuda en todo, pero por dentro suele haber una criatura, un alma, que no está tomando su lugar correcto y que desde luego, para su edad, lleva sobre sus hombros el peso de lo que los adultos o los que le preceden, los grandes, no han podido sostener. Entonces ese peso emocional, ya dijimos en el caso de que fuese el confidente, ¿verdad? O el salvador, pues es un peso que si el grande no lo resuelve, el pequeño lo asume. Entonces, bueno, en constelaciones familiares se dice que el amor necesita un orden para que fluya y para que se sostenga con mucha fuerza. Si este orden o órdenes del amor se altera, evidentemente el amor se distorsiona y va a causar, ahora es el amor visto del otro lado, ¿verdad? El amor del otro lado es dolor, el amor del otro lado es carga, el amor del otro lado es sufrimiento. Entonces, vamos a decirte, realmente que hay cosas que es importante que marquemos, corazón, porque hay que entender situaciones y sobre todo con los ancestros, con las historias del pasado, ¿no? Con los abuelos, con los bisabuelos, con nuestros propios padres. ¿Por qué? Pues porque obviamente hay situaciones de supervivencia y vamos a decir claroscuros dentro de estas ideas y nada tiene que ser absolutamente rígido, pero sí tenemos que observarlo. Fíjate, vamos a ver estas sutilezas de lo que te estoy contando, ¿no? A veces hay situaciones que se han vivido en el sistema familiar como guerra, migraciones, hambrunas, asesinatos, contextos de pobreza muy profunda, en donde un niño, pues evidentemente no tiene opción, ¿verdad? Por ejemplo, si matan al padre y la madre cae en una depresión tremenda, pues los hijos deben crecer de la noche a la mañana y ponerse a sostener a la familia, ¿no? En esos casos hablamos de un desorden sistémico por supervivencia, pero en la mayoría de los casos, la verdad, estoy hablándote de estos temas como de fuerza mayor. Pero la verdad es que el desorden sistémico generalmente es evitable, ¿verdad? No necesariamente como los casos trágicos. Las circunstancias, la supervivencia, pues desde luego orillan a cualquiera a asumir un rol que no le toca, porque pues es la vida de supervivencia la que te está imponiendo esta situación para sobrevivir, y si hay hermanitos pequeños y lo que sea, pues evidentemente van a tomar ese papel. Pero cuando no hay situaciones así de extremas, ¿verdad? Cuando no estamos en guerra y cuando ya no estamos en esas situaciones, ojo, en ese caso que estoy mencionando, situaciones extremas de supervivencia, no significa que no tengan consecuencias. Pero realmente hay que entender que si lo estudiamos a nivel sistémico, claro, en algún punto, que si fue la cristiada, la revolución, que si hubo una guerra, que si la migración, bueno, entendemos que ese desorden traemos, pero claro, en este mundo de acción-reacción, ya llevamos 2, 3, 4 generaciones y seguimos haciendo lo mismo, pues ya tenemos que entender que hay un orden que necesitamos reestructurar.
¿verdad? Em, en la vida es una rueda constante de causa y efecto. Entonces no podemos justificar el desorden del árbol porque en aquella generación, en aquel momento sucedió eso. Es una causa y efecto. Hay alguien que no asume su rol, hay alguien que no asume su responsabilidad, estoy hablando de los padres, y ahí es donde entendemos pues que hay situaciones que no responden a una urgencia vital, que no responden a una supervivencia, ni a las hambrunas, ni a la guerra. Vamos, amenazas fuertes y reales, pero que de la misma manera los hijos se van a colocar pues en lugares en donde no les corresponde y no lo hacen por una elección propia, porque cuando se es pequeño difícilmente se elige eso, sino lo hacen por una necesidad inconsciente para compensar, para equilibrar, para reacomodar, para reparar lo que los grandes no pudieron. Entonces, em, cuando hablamos nosotros de idealmente del desarrollo espiritual, se confunde este concepto como conceptos puros de amor, de sacrificado, ¿verdad? De mártir. Ay, qué bueno es. Pero en estos casos, te lo digo de verdad a nivel terapéutico, los movimientos que hacen los niños de tomar lugares de los padres nacen desde un estado muy puro de inocencia, de infantil. Nacen de ver, los niños entienden a nivel inconsciente las necesidades del sistema familiar, del clan, y empiezan a adquirir estos mandatos invisibles, estas lealtades invisibles, esta culpa, miedos, miedo a perder el lugar, esta necesidad muy, muy importante porque aquí está el desorden del Salvador. Em, Deseos de no ser reconocidos, es decir, se ponen a salvar porque hay una necesidad profunda de ser vistos, ¿me entiendes? Se ponen a hacer cosas que no les tocan porque hay un hambre tremenda de ser sobresalientes o vistos. Y ahí está el tema, corazones, se traducen en conductas muy saboteadoras después, porque realmente no se trata de ayudar a mamá o papá si alguna vez lo necesitan. O sea, nadie está diciendo que no les ayudemos, ¿no? Nadie está diciendo que no apoyemos a las personas. Aquí de lo que se trata es de que nos preguntemos, ¿desde qué lugar dentro de mí yo estoy ayudando? ¿Desde mi amor solidario y adulto y respetuoso o desde una lealtad infantil que todavía no comprendo completamente y que evidentemente está haciendo que se quite el lugar, ¿no? Y el mismo tema con el tema de hacerse cargo de conflictos de los hermanos. O sea, quitar el lugar a la madre como si yo fuera la madre de mis hermanos. Entonces, para entender esto, pues no solamente es entender qué pasó, sino también es ir tomando una serie de observaciones, ¿no? De decisiones pequeñitas internas, de posicionamientos que te van ayudando a restablecer de alguna manera ese orden. Y una de las decisiones más profundas y transformadoras que se pueden tomar es evidentemente devolverle a cada uno el lugar que le corresponde. Es decir, en el árbol todos tenemos un lugar. En el sistema familiar todos tenemos nuestro lugar. El tema es cuando andamos brincando en lugares de otra gente. Y entonces quiero educar a mi mamá, entonces ya me fui al lugar de la abuela. Es que a mi mamá le hizo falta papá, entonces mi hermano es el papá de mi mamá, entonces ahí se fue a sentar al lugar del abuelo. Pero también a veces switchea y es pareja simbólica, porque se llama aparte como mi papá, entonces ahí está de pareja simbólica. Todo ese desorden de amor, todo ese desorden sistémico, todo ese desorden del alma, las personas se las llevan a sus propias vidas, corazones. Entonces, todos tenemos un lugar. Lo más saludable es devolverle a cada quien el lugar que le corresponde, sobre todo devolverle a papá y devolverle a mamá el lugar que a veces de una manera muy infantil, de una manera muy inocente, de una manera muy inconsciente, pues hemos tomado, ¿verdad? Sin darnos cuenta,
sin quizá ser conscientes de las repercusiones que esto ha traído a nuestras propias vidas y de esa manera, pues recuperar tu lugar de hijo, ¿no? Tu lugar de hijo que es el único que te toca, ¿no? Entonces, así como te lo cuento, Bergelinger dice que el amor que realmente cura es el amor que respeta el orden. Y esto puede parecer muy simple como lo estás escuchando, pero en realidad no lo es, ¿no? Porque el movimiento de soltar, ya no tomar roles que no nos corresponden, de ya no tomar decisiones que no nos toca tomar, ¿me entiendes? Yo todos los días oigo, que se murió mi mamá y entonces fuimos y venimos y tu papá, pues era su esposa. No, pues ahí sentadito en una silla. O sea, el hecho de quitarle esas decisiones que corresponden, ya sea al padre o a la madre o a los dos, generalmente suele venir acompañado de mucha incomodidad emocional. Y te digo incomodidad o inconformidad emocional porque pues está todo revuelto. Es que creo que soy mala hija, y es muy importante decirlo así bien claro. No todo el mundo quiere hacer esto, porque la ganancia del mártir, del salvador, del yo resuelvo todo, del yo soy la cabeza de mi familia, del yo pago las cosas, del no se mueve nada con mis hermanos, con las herencias, con las familias y yo no estoy. Ese lugar de grande de autoridad, ese lugar tiene ganancias secundarias muy gordas de atención, del todos me deben a mí y es muy egoica. Entonces, ¿por qué cuesta tanto trabajo soltarla? Como te decía, porque los lugares invertidos muchas veces implican pues que también se va a tener que romper una lealtad invisible que nos hacía sentir muy valiosos, muy necesarios, muy importantes, muy útiles. Vamos a decir que hasta cierto punto podría decirte yo, indispensables. A veces sentirnos que si dejamos de cuidar a mamá, ella se va a sentir sola, que si dejamos de estar pendiente del bienestar de mi papá, él se va a perder y va a dejar de atenderse o va a dejar de estar bien, que si suelto el rol de salvadores del mundo, Madre Teresa de Calcuta, entonces me voy a ver muy egoísta, muy desagradecido. O sea, este estigma mal interpretado y tergiversado por muchas razones y fuentes y sobre todo religiosas de malos hijos. Así que fíjate qué delgada es la línea de regresar su lugar y sus decisiones y respetar el proceso de los grandes, y muchas veces ellos tampoco quieren soltar el lugar y quitarnos de las situaciones pues que no nos tocan. Entonces así, todas estas frases que te digo son como trampas muy profundas, como manipulaciones inconscientes muy gordas, que son las que nos detienen, ¿no? Y sobre todo, estas sensaciones ansiosas se graban en el cuerpo, en la mente, como verdades absolutas, como verdades lapidarias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, piensan, es que si dejo de cuidar a mi mamá, yo la traiciono. Es que si no sostengo a mi papá, me voy a volver como él. O si no me sacrifico, pues yo no merezco amor, no merezco que nadie me vea. Y es importante, corazones, que el amor ciego, que llama Bergelinger, dice, ¿no? El amor ciego, ciego porque es infantil, porque no está viendo otras cosas. El amor ciego dice, yo por ti, ¿no? Y el amor que sí ve con conciencia dice, tú en tu lugar y yo en el mío. Entonces, cada quien sus determinaciones, sus decisiones, el proceso de su alma, su camino, sus elecciones, su karma. Y desde ahí, cuando sepamos exactamente cuál es el lugar que nos toca, bueno, pues saboteamos cualquier intento de soltarlo, porque lo más profundo que creeremos que va a pasar es que les vamos a hacer daño. Y sentimos que si no salimos del papel de salvador, pues como que algo terrible, karmático, peligroso, como que una maldición te va a caer, ¿verdad?
Entonces, hay gente que dice, ay, por ejemplo, mi mamá se va a poner muy triste, entonces si mi mamá se pone triste, todo se desmorona, toda la familia se va a ir a un caos, entonces nos vamos a dejar de querer y entonces nos decimos constantemente a nosotros mismos si dejamos de ser la pareja o la madre o lo que quieras de la propia madre. Entonces yo soy la mala, entonces yo soy la egoísta. Y nos da obviamente mucho miedo sentir eso, ¿verdad? Porque son simplemente pensamientos equivocados y perspectivas muy limitadas de la función de la familia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues que lo vamos camuflando, lo vamos evitando y vamos a continuar así, per secula seculorum, con la vida al revés, o sea, con el rol invertido. Entonces, no queremos ni pensar siquiera en la posibilidad de que pobrecita de mi mamita, que se vaya a poner triste, como si no fuese un adulto y tuviera que trabajar en su estado de equilibrio emocional, si quiere, ¿eh? Si no quiere, bueno, pues que se quede con su tristeza y su depresión y su víctima y su pobre de mí, porque es otra alma. Podemos amar, acompañar, ¿verdad? Pero lo que pasa es que hay gente que no soporta, entiéndeme, que la madre se queje de, porque como lo que les encabrona en realidad es que la madre se queje, entonces lo que quieren es ir a quitarle la queja. Entonces le maternan, le paternan, le resuelven, pero el problema no lo tienen en la queja de la madre pues es otra persona. Lo que no sabemos es lidiar respetuosamente con esas situaciones y hay que aprender. Lo que queremos es ir a quitar la queja porque nos molesta, pero que mucho, ¿verdad? Y pues creemos que dentro de todo esto, si no lo resuelvo, aparte yo soy la mala y yo soy la egoísta, ¿verdad? Bueno, lo curioso del tema es que eh, nosotros vivimos todas estas situaciones como si realmente fueran a juzgarnos y todo el mundo está pendiente. Luego sí, en efecto, hay familias muy chismosas en donde las tías y todo eso, ay, es que dejan a su madre. No se esté quejando, señora. Usted en línea de hermana, también vaya y cuide a su hermana porque todas se victimizan ahí. Pero como usted no lo quiere hacer, entonces va y busca a ver a quién muele, ¿verdad? Pues la cosa aquí es que, como si fuera pecado universal, la tristeza de mamá ni va a desaparecer, aunque nos ocupemos del rol de salvadores, y es como si fuera el peor pecado del mundo ver a la madre triste, ¿no? Porque claro, psicológicamente a veces se quedó niña y no acepta su rol de la grande, ¿verdad? Pero nosotros sí debemos de verla grande, sí debemos, tú me diste la vida, yo estoy segura que tú vas a poder con tu corazón. Lo que no sabemos es hablar, repito, con respeto, con aceptación, sino luego vamos a querer quitar la queja, o sea, tener una mamá, me encanta este término, quejica, y entonces ya me caliento las tripas porque se queja de mi papá, porque se queja de la vida, porque se queja de su mamá. Que no. Entonces ahí voy yo a tratar de compensarle económicamente lo que le quitaron sus hermanos en la herencia. Es decir, uy, y eso con el tema de las herencias ni te digo, porque nos ata tremendamente a la carencia. Y bueno, vamos a decir, cuando nos damos cuenta de que estamos ocupando un rol que no nos corresponde, aquí lo primero es la toma de conciencia. Y lo mismo ocurre cuando es nuestro papá, por ejemplo, quien nos necesita y mamá no está ni emocionalmente para mi papá, ni físicamente, porque luego ya a cierta edad de matrimonio ya, mira, este, no viven separados a veces la gente porque no les alcanza o porque lo que va a decir, pero cuando la madre ya no atiende emocionalmente al padre, entonces el padre proyecta sobre los hijos o hijas sus inseguridades, su necesidad de compañía, sus carencias, son ejemplos, ¿eh? Y bueno, los hijos e hijas terminan ocupando un lugar que no les corresponde, complaciendo, paseando, cuidando, salvándolo, intentándolo tarde o temprano, se dan cuenta de algo esencial, porque la regla no falla, corazones.
Puede ser 1 año, puede ser 2, puede ser 10, puede ser 20. El papá, que es el ejemplo que te estoy dando, sigue igual. No hay llenadero, es un pozo sin fondo. Y bueno, pues definitivamente el hijo debe de amar y de respetar a sus padres, pero desde su lugar. Bueno, ya se nos fue media hora, corazones. ¿Qué te parece que le seguimos mañana? Te dejo un abrazo grande, grande, grande y espero, bueno, tus comentarios. Chao, chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.